Muy buenas tardes, amables auditores, nuevamente con Tania Córdoba y Eugenio Guerrero, y quien les habla, Enrique Cordobés, para recordarles que la vida es bella y compartir con ustedes buenas noticias que nos hagan mirar el futuro con optimismo. Hoy día es una fecha muy importante, se celebra el aniversario del combate naval de Angamos, donde se capturó al Huáscar. Desde febrero de 1879, las tropas chilenas se habían quedado en Antofagasta porque no podían navegar hacia el norte, hacia los objetivos que se enfrentaban con Perú y Bolivia. Finalmente, después del 8 de octubre, se pudo navegar hasta Pisagua, tomar Iquique, después desde Iquique navegar a Hilo, tomar Arica, y después desde Arica navegar hasta Chilca y dar las batallas de Chorrillos y Miraflores, con los cuales se terminó la Guerra del Pacífico ocupando Lima. Todo esto ocurrió tras dos heroicas campañas. Bueno, pero volvamos al presente. Hoy día tenemos nuevamente el placer de compartir con Leonardo Contreras en este programa y le voy a pedir a Tania, que lo conoce muy bien, que nos ayude a presentarnos y hablar del tema que nos convoca. Bueno, hola a todos, un jueves más acá en La Portales, hoy día nuevamente con el Leonardo Contreras como invitado, como un panelista semiestable, lo vamos a tener acá los jueves yo creo. El Leo Contreras ya es precandidato a la alcaldía, él está ya en las primarias de Chile Vamos. Leo Contreras es militante de Renovación Nacional, y con esos galardones lo traemos el día de hoy. Ya esa es la presentación de aquí en adelante para el Leonardo Contreras. Además, él es abogado, tiene amplia experiencia con organizaciones sociales. Leo tiene un trabajo ya de años en el territorio con su ONG Volvamos a Creer. También en conjunto con Mujer, Niño y Comunidad hemos realizado trabajos en terreno, en consultas con las personas, siempre ahí solícito a ayudar. Ha sido parte de muchas causas para apoyar a mujeres, apoyar a familias, siempre está ahí con los más necesitados. Estuvo también defendiendo, apoyando al obrero que estuvo en el imputado, o sea, no puede que no sea el término, pero que estuvo, que fue... Condenado. ¡Ay, Leo! ¡Condenado! Por el incendio en Rodelillo, ahí defendiendo siempre a los más débiles. Y lo traemos hoy porque como una persona que está en una primaria concursando, yendo a esta elección, el Leo tiene mucho que decir, sobre todo en el contexto de este nuevo informe de la Contraloría, que salió hace ya unos 2 días, que ya hemos podido analizar bien, donde Jorge Sharp ya dio su descargo en un contexto muy amigable para él, en su propio canal, en la alcaldía, por Facebook Live. Entonces ya tenemos a qué responder. Así que yo creo que la primera invitación a Leonardo Contreras es a poder conocer su opinión respecto a lo que estaba pasando, y sobre todo, Leo, yo creo que lo primero que deberíamos desmenuzar es este reiterativo argumento de Jorge Sharp respecto a que él viene siendo casi una víctima de lo que viene de antes. Respecto, el domingo anterior nada más habíamos tenido un titular en el Mercurio de Valparaíso respecto a que lo que le ha tocado como administración es difícil, porque le toca, está la pandemia, lo que viene de octubre del año pasado a nivel social y económico, que esta es una ciudad que tiene muchos incendios, como si fuera una novedad y el contexto adverso en Valparaíso no fuera ajeno. Y además viene este informe de la Contraloría donde él no ha hecho más, a mi parecer, vamos a ver qué dices tú, que echarle la culpa también a lo que venía atrás, y como si estos 4 años de administración no le hubiesen sido suficientes para él poder hacer un diagnóstico, desplegar a su gente y darse cuenta de lo que estaba pasando, que al final eran las mismas críticas que teníamos todos y por las cuales él fue electo alcalde. Wow.
Creo que la introducción, bueno, gracias por la presentación, Tania. Te saludo, Enrique, Eugenio, y a quienes nos están escuchando y viendo también en este programa Vamos Somos Chilenos, en un día tan importante. En un ratito más juega Chile, ¿cierto?, en su debut por la clasificatoria. Hoy día hablamos de clasificatoria, antes hablábamos de eliminatorias. Ya, hoy día somos mucho más optimistas, positivos, ¿cierto?, en la idea de este programa de transmitir buenas nuevas, buenas noticias. Y yo creo que ese dicho, no hay mal que por bien no venga, o que todas las cosas, aunque sean malas, siempre si las sabemos abordar, constituyen una oportunidad. Creo que la crisis constituye una oportunidad, y las oportunidades tú tienes dos opciones: las tomas o las dejas. El 8 de octubre, efectivamente, el combate de Angamos fue una oportunidad para la escuadra chilena, ¿cierto?, que en una maniobra de bloqueo y envolvimiento capturó el monitor Huáscar, y creo que de ahí para adelante ya la guerra del Pacífico se balanzó absolutamente hacia nuestro país, ¿cierto? Y esa gesta heroica de un incipiente ejército, de una incipiente armada de Chile que se comenzaba a formar, consolidó la identidad de nuestro país. O sea, la guerra del Pacífico, más allá de los conflictos que uno pueda tener, que le quitamos o no le quitamos territorio, pero consolidó la identidad de los chilenos, consolidó la identidad, ¿cierto?, de lo que somos hoy día. Y después por eso se producen varios conflictos sociales que se resolvieron a principios del siglo XX, que podemos analizar en otro momento, con figuras históricas y hechos bien particulares, sobre todo en el norte del país. Oye, pero hecha esa introducción, que creo que a todos nos motiva la historia y cómo esta historia nos va haciendo, y Valparaíso fue súper importante también en la campaña naval. Acá se formó la flota, ¿cierto? Barquitos chiquititos, barquitos comprados, ¿cierto?, a los holandeses, capturados a los españoles, etcétera. Bien rudimentaria cómo se armó nuestra escuadra, pero logró salir victoriosa frente al poderío naval que tenía Perú en esos años, y que creo que todavía hoy día somos países más complementarios, más hermanos, y eso es muy bueno, a pesar de que todavía tratan a nuestros presidentes de roto, ¿cierto? Hablan del roto Piñera, del roto Lagos, etcétera, como de manera peyorativa algunos populistas, pero creo que en general la relación con nuestros países vecinos es muy positiva. Y entrando en el tema, en la polémica de la semana, decía que acá hay oportunidades. Y cuando hay crisis, como lo que provoca este informe de Contraloría, que probablemente el grupo cercano a Jorge Char lo conocía de antes, porque tiene una cercanía especial con el Contralor Regional y con el Contralor Nacional, y eso se sabe a Vox Populi. Ya no estoy creando realidades, sino que es una realidad la cercanía de Bermúdez, ¿cierto?, y del regional con este municipio. De hecho, el jefe jurídico de la Contraloría a nivel nacional, Camilo Mirosevich, hermano de Vlado Mirosevich, diputado del Partido Liberal, fue el mejor amigo en la universidad de Jorge Char, ¿ya? Y eso a mí me consta, pues somos de la misma época, ¿ya? Entonces, uno tiene que estar viendo estas cosas como repito, como una oportunidad. Y creo que este municipio desechó la oportunidad de corregir las cosas, de hacer un mea culpa, de hacer las cosas bien, porque vienen con 4 años, ¿cierto?, de una administración que se jacta de bajar el endeudamiento a punta de repactación de deudas, ¿ya? No a costa de pago o disminución del gasto, sino que repactando, vamos pidiéndole al Instituto de Previsión Social que nos baje la multa, que nos baje los intereses, y al final, claro, han negociado quizás las deudas que ellos mismos han contraído y que se contrajeron en el pasado, pero se ha desechado una oportunidad tremenda de corregir el rumbo, y de corregir el rumbo sobre todo en la corporación municipal, que, dicho sea de paso, y esto lo he hablado con autoridades, con el director del Servicio Local de Educación, de las 445 comunas del país, 344 han firmado convenio de traspaso de los colegios, porque para firmar el convenio de traspaso uno tiene que saber cuántos colegios tiene, cuántos profesores tiene, cuántos funcionarios va a traspasar,
pero lamentablemente, y esto lo dice el servicio, que es un servicio autónomo, que un director elegido por alta dirección pública, no tienen idea ni siquiera cuántos colegios tienen, porque no tienen los documentos que acrediten el traspaso de los colegios en los 80, los comodatos, ¿cierto? Hay escuelas que los comodatos uno los pide por transparencia y no saben dónde tienen los comodatos. De hecho, hay escuelas que están tomadas hoy día por organizaciones comunitarias, por organizaciones territoriales, me refiero a la escuela Japón, me refiero a la escuela de acá del Cerro Merced, que no tienen idea. Entonces, el desorden es absoluto y somos la única ciudad que no ha firmado el convenio de transferencia al servicio local de educación. Y eso es muy grave y esto todavía no sale a la luz pública, el desorden, el caos que tiene la corporación municipal en ese sentido. Entonces, yo creo que Jorge Char lo que debió haber hecho de manera valiente, ¿cierto? Un hombre que tiene respaldo en las redes sociales, que tiene respaldo por la votación que sacó el 2016, debió haber citado una conferencia de prensa, y Tania lo dijo, en un ambiente muy conveniente para él, con un periodista contratado por él, muy cercano a él, en un medio que depende de ellos y que lo pueden controlar, que pueden borrar comentarios, que pueden hacer todo lo que quieran, da las explicaciones y anuncia. Más encima hay un audio que es público y una declaración pública de Silvana Sáez, que es la directora de Educación Municipal, que dice, me enteré, igual que Bachelet, por la prensa. Y creo que eso, ahí está el primer error. Porque él debió haber salido en virtud del deber de informar de la autoridad, a nosotros que tenemos el derecho a ser informados, salir públicamente por todos los medios de comunicación convocados en una conferencia de prensa, como lo hace cualquier político decente, a dar explicaciones en conjunto con la que él considera que era la responsable, Silvana Sáez. Y Silvana se entera por este medio de comunicación, por Facebook Live, de que le han pedido la renuncia. Ellos debieron haber salido juntos, esto debió haber sido conversado antes. Entonces, se pierde una oportunidad de hacer bien las cosas, de corregir el rumbo, de salvaguardar, ¿cierto?, toda esta atmósfera que ha generado esta administración municipal de lealtades, de traición. Hay hasta literatura que han escrito personas que participaron del movimiento del Pacto de la Matriz, ¿cierto?, que hablan de la traición de Char, lo tratan muy mal ellos mismos, los que trabajaron, los que acarrearon gente para las elecciones del 2016, los que pensaron que iban a tener trabajo en la municipalidad y les salió el tiro por la culata, o a los que echaron a los pocos meses después de haber empezado esta administración. Entonces, yo creo que se desechó una oportunidad de corregir el rumbo, porque el gran argumento, que lo hemos visto repetirse durante todo este tiempo, en la elección del 2016, fue: aquí hay corrupción, aquí hay mala administración, las administraciones anteriores son malas. Durante estos 4 años, y ahora se ve ratificado con este informe de la Contraloría, ¿cuál es el argumento? Es que la administración anterior, lo que pasa es que nosotros no nos dimos cuenta de que estas cosas venían de años, pero lo hemos dicho y lo hemos repetido. El paso del tiempo no valida la corrupción, no valida las malas prácticas y mucho menos valida la vulneración de derechos de adolescentes, de niños de nuestros colegios municipales. Se supone que la corporación municipal, a través de los colegios, tiene que darle protección, cobertura a los adolescentes, y no lo está haciendo. Yo creo que, repito, se desechó la oportunidad de corregir el rumbo, de decir, ¿sabéis qué? Tenemos que hacer un mea culpa y tenemos que corregir para que esto no vuelva a ocurrir. Y nosotros, obviamente, tomamos medidas en el interés no solo de hoy día ser candidato. Tania me conoce hace años y siempre hemos hecho este tipo de gestiones, y nos pusimos en contacto con el Consejo de Defensa del Estado, con la dirección ¿cómo es que se llama?, de la Dirección del Trabajo a nivel regional, para que se inicien investigaciones, para que puedan asesorar, porque si en 4 años no se dieron cuenta de esta situación, creo que se tiene que corregir de alguna manera. Obviamente la Contraloría va a iniciar su juicio de cuentas, se tiene que recuperar ese dinero, se tiene que saber hacia dónde se fueron esos recursos, y creo que eso es lo que nos importa a todos los porteños, más que las responsabilidades que obviamente se tienen que hacer efectivas, porque estas situaciones, si no son nuevas, como dice el alcalde, no solo se tienen que corregir, sino que se tiene que sancionar a quienes son responsables realmente. Y es dudoso para mí, y con esto no quiero validar los dichos del alcalde, que Silvana Sáez no tenga conocimiento, no tenga responsabilidad. Ella es la directora de educación de la corporación municipal. Ella más encima tiene una relación muy estrecha con uno de los directores de los colegios cuestionados, con Mario Díaz, que además es presidente del colegio de profesores.
¿ya? Han trabajado juntos, y repito, tienen una relación muy cercana, ¿ya? De carácter familiar. Entonces, uno dice, pucha, ¿quién me está mintiendo? Porque acá es mentira por acá, mentira por allá, y creo que, verdad, y repito, y voy a ser majadero, en que se perdió la oportunidad de enmendar el rumbo de que te traten de traidor, de mal administrador, de que llegaste con las manos limpias y en realidad no tenés las manos limpias. Creo que se perdió la oportunidad, el alcalde hoy día, erráticamente, responsabilizando a otros, ¿cierto? Buscando chivos expiatorios, perjudicando a su propia gente, a sus amigos, a los que lo llevaron al poder. Hoy día finalmente termina nuevamente, por enésima vez, traicionando a una persona que yo creo que para él era importante. Y eso es decepcionante. Yo, por lo menos yo no podría volver a confiar en una persona como Jorge Char después de esto. Y lo digo, y lo he dicho toda la semana. De verdad que le pido perdón porque yo voté por él. y uno tiene que reconocer los errores, ¿ya? Pero una vez nomás uno se puede equivocar en estas cosas. Sí. Mira, detrás de todo este fenómeno, yo creo que tú has planteado dos puntos sensibles, que uno puede mirar lo que está ocurriendo, que al final se va a aclarar, pero ¿por qué ocurre este fenómeno? Yo creo que las causas están finalmente en los valores, y tú has mencionado dos valores importantes. Uno es la lealtad, que la lealtad se prueba, y la lealtad más difícil es la lealtad con el subalterno. Es muy fácil ser leal con el jefe, pero es muy difícil de repente exponerse para afrontar una responsabilidad y ser leal con el subalterno, que al final el último responsable es la autoridad. Y segundo, otro valor que está como que se echa de menos detrás de todo esto, es que la honestidad y la transparencia. Yo creo que no pueden haber dineros oscuros, no pueden haber manejos de platas que no se conozcan. Cuando se hacen servicios, se prestan servicios por corporaciones municipales para eventos, por ejemplo, que es lo que yo he leído, bueno, tiene que haber un sistema de compensación y remuneración para todos y transparente, de que se conozca. Yo creo que detrás de todo este problema también lo que más se ven afectados son los alumnos. No podemos desperdiciar la oportunidad de darle a los alumnos la educación que les corresponde. Yo creo que ahí hay una gran falta de que ha generado en Chile durante muchos años esta generación de niños que no trabajan ni estudian y que son las personas que están desesperanzadas y no miran el futuro y que de repente integran la primera línea de los atentados, de las manifestaciones violentas. No sé qué piensas tú, Genio. Sí, mira, yo estoy muy de acuerdo. Bueno, felicitar a Leonardo, que ahora ya se lanza a la carrera política en el sentido de elección popular. Esto es, claro, es una buena noticia en términos de que hay que desplazar a una élite que se tomó la alcaldía de Valparaíso y la ha desmembrado. Eso no significa que las cosas venían siendo perfectas, porque Valparaíso padece de lo que normalmente se llama en la academia de una inercia institucional, ¿no? Que llega un momento que se naturalizan tantos comportamientos dentro de ella que no es que se haga difícil, sino que los que están dentro de esos comportamientos como que lo perpetúan. Pero supuestamente cuando Jorge Char llega con esta promesa de romper con aquellos vicios que él aducía directamente históricos dentro de la alcaldía de Valparaíso, y aparte que se vendió como un gran estratega político para poder romper con eso, bueno, con una cara joven, con un pacto de la matriz que prometía cambiar. Y ahora nosotros lo que yo he visto, por ejemplo, es que desde que se toman espacios de la municipalidad para celebrar el aniversario 60 de la Revolución Cubana, el 7 de enero del 2019, por ejemplo, hasta influencias políticas para la selección en el concurso público de 14 directores de liceos y colegios. Entonces, y no solamente que uno ve eso, sino que uno ve otras tendencias contra la propia libertad económica y crecimiento que necesita Valparaíso, que está tan alicaído, y que, por ejemplo, con Jorge Char, Valparaíso llegó a ser, en el trimestre marzo-mayo del 2019, la ciudad con más desempleo en todo Chile. O sea, llegó a tener 12%. Entonces, cuando uno ve que estas son las tendencias, y ni hablar del informe del INACER del 2018 con respecto al retroceso que tuvo Valparaíso en términos del comercio minorista y de las pymes. Entonces, y cuando uno ve la postura de Charp, también con respecto a los derrumbes y desplazamientos, por ejemplo, al tener una alcaldía
que recauda muy poco y que al parecer para sus atribuciones muchísimo más ágiles con respecto a otras municipalidades para moverse en situaciones de emergencia, entonces termina por echar la culpa siempre al gobierno central de que no aprueba presupuesto, o por el contrario, él no ha sabido gestionar esos presupuestos. Entonces se vende como estar atados de manos siempre y que la responsabilidad es de otro. Entonces un alcalde que se ha encargado de desarrollar un locus de control externo, o sea, los culpables son otros y yo no tengo que hacerme cargo de ellos, eso no sirve y no resulta en términos de madurez para poder enfrentar el desafío tan complicado que resulta ser Valparaíso. Entonces, cuando se tiene este código ideológico de operador político, que nosotros lo hemos visto también con respecto a lo que fue el estallido, a lo que fue el aumento incluso de los delitos en Valparaíso y sus reacciones con respecto a esto, siempre fue un alcalde que se encontraba con la sorpresa de que las cosas ocurrían y que ocurrían o por culpa del pasado o por culpa del presente del gobierno central o por culpa de que no se enteró. Entonces, ese tipo de actitudes hacen que él no sea una persona apta para la municipalidad de Valparaíso, y no solamente por su ineficiencia a la hora de operar en su administración, sino que también este código ideológico que tiene contra aprobar proyectos de inversión. Te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. En el 2019, según la Cámara Chilena de la Construcción, en Valparaíso hasta agosto se dejaron de invertir aproximadamente $1.000 millones en construcción. Según la propia Cámara, menos 70% de la aprobación de permiso para construcción era una realidad ya en Valparaíso en los últimos 2 años. Estoy hablando de datos del 2019. Entonces, cuando uno ve que está contra las construcciones, que impide que el comercio pueda realmente levantarse y que de paso no hay una protección jurídica, en cierto sentido, de la seguridad jurídica para que el emprendimiento, el crecimiento, el aumento del empleo sea una realidad, uno dice, bueno, este alcalde sinceramente es un desastre. O sea, en distintos ámbitos, desde el político al administrativo hasta el asumir responsabilidades. Entonces, yo creo que en este sentido se necesitan mejores caras, más experimentadas, más sinceras, y también que asuman responsabilidades, porque eso no significa que la alcaldía del Paraíso era un paraíso antes. Pero si se va a asumir, si se va a prometer que se tiene la disposición, se tiene la certeza, se tiene la potencialidad de cambiar las cosas, y estas no resultan cambiarse, no solamente por inoperancia, sino porque la propia estrategia no le permite realizar los cambios, yo creo que lo mejor que puede hacer en términos de madurez no solamente es retirarse, o sea, en el momento de que quiere repostularse, y asumir que cometió los errores que cometió. Tania, yo creo que tu opinión también es muy importante en este tema candente de Valparaíso. O sea, mi opinión la di un poco mientras introducía a Leo, un poco, bastante. Yo creo que esto que ustedes dicen de que Jorge Sharp llegó prometiendo una cosa que finalmente no fue capaz de cumplir, y que está siempre o echándole la culpa al empedrado o requiriendo siempre esta ayuda del Estado que no lo socorre, como sin hacerse cargo él de su rol administrativo y de hacer una gestión él acá en Valparaíso, porque no ha sido capaz de ese discurso que él en algún momento vendió, y vendió muy bien, y que nos convenció a muchos y que terminó sacándolo a él como alcalde, no se plasmó en un proyecto real. Yo creo que eso habla no solamente de una falta de experiencia quizá, o no haber tenido la trayectoria como para llegar a ser un alcalde, pero no solo de él, sino que también de la gente con la que trabaja. Valparaíso, la municipalidad de Valparaíso es una municipalidad que subconcursa, no sé cómo se dirá, pero que no usa sus recursos, que ha llegado mal con hacer proyectos para la ciudad, con jugársela por plantear algo concreto para plasmar a Valparaíso. Yo creo que por ahí, y voy a dejar una pregunta más bien planteada para que Leonardo nos responda en el siguiente bloque, respecto a las propuestas, porque tú vas de candidato, y quiero aclarar que esto yo no lo conversaba con el Leo Paná, ¿ya? Muy bien. Porque hablábamos de los edificios, y hay una gran parte de la ciudadanía de Valparaíso que le gusta mucho esto de que no se hayan seguido haciendo edificios, y yo creo que edificios como unas torres inmensas que tenemos en Barón, o como esta que está ahí a los pies
del varón también. Hay una que está gigante arriba y hay una que está planteándose, que ahí hubo una lucha también de la que nos puede hablar Leonardo, abajo, a los pies del varón. Ahí hay una parte de la población que está muy a favor de esto que es Eugenio evaluada como negativo. Y yo creo que sí, tiene mucho de negativo haber terminado, y porque eso es un polo de crecimiento, la construcción, las obras siempre dan trabajo y generan toda una sinergia a su alrededor. Entonces, quería dejarle la propuesta, la pregunta planteada a Leonardo respecto de sus propuestas, de su plan. ¿Cómo ves tú la construcción en la altura, los Pladeco, el plan regulador, todo lo que tiene que ver con cómo delineamos y planteamos una ciudad, para que nos respondas en el próximo bloque? Me parece excelente el planteamiento de Tania, porque vamos a dejar el pasado atrás y vamos a comenzar a hablar del futuro de Valparaíso. Pero ahora vamos a una pausa musical. A principio del programa mencionamos Arica. Arica, siempre Arica. Mayor es mi lealtad, del cacique Ariaca, que se hizo amigo de los españoles. Arica, de las momias del Chinchorro, que son más antiguas que las momias del mismo Egipto. Arica, de la toma del Morro, con el tercero y cuarto de línea y la canción de los 4 cuartos, que siempre recordaremos. Y también, acordándonos, como decía Leo, que hoy día tenemos el partido de fútbol de la selección nacional, el estupendo gol de tiro libre de Eladio Rojas, que permitió derrotar al equipo de la Unión Soviética y nos pasó a los cuartos de finales en el recordado Mundial del 62. Así que nos vamos a la pausa musical, naturalmente, con la canción y el rock, el Mundial del 62.